¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor. En esta tarde que el Señor nos regala con este tiempo. Te vamos a dar gracias por todo. Amén. Amén. Porque nosotros nos quejamos de la lluvia, que nos mojamos, pero hay personas que necesitan la lluvia para cultivar sus productos. Amén. Entonces todo obra para bien. Amén. Amén. Mejor que llueva y no que haya sequía. Si hay sequía después no tenemos comida, ¿eh? Amén. Entonces gracias al Señor por la lluvia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, el Señor no se equivoca. La porción de la palabra que la hermana compartió tiene mucho que ver con la palabra que el Señor ha dado para esta tarde a la iglesia. Y se encuentra en 1 Samuel capítulo 13. Primer libro de Samuel capítulo 13. Yo siempre decía, ¿y por qué primero y segundo de Samuel? Porque como todos sabemos que antes eran unos pergaminos que eran muy largos. Entonces este libro era muy largo, no se podía leer todo junto porque rodaba el suelo y tuvieron que dividirlo. Entonces por eso es primera y segunda de Samuel y de otros libros que hay primera y segunda, como de Corintios y esas cosas. Amén. Vamos a ver lo que el Señor trae para esta tarde, su iglesia, su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra porque solo es tuya. Señor, háblanos, Señor, a través de tu palabra, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos. Espíritu Santo, tú eres la persona más importante en este lugar. Úsame, Señor, como vasija. Unge mi boca, unge mis labios, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 13. ¿Lo tenemos todo ya? Amén. Parece que todavía no lo tenemos todo. Esperamos un poquito para leer la palabra en comunión todo. ¿El manador que lo tiene ya? Amén. Sí. La palabra dice así: había reinado ya Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Versículo 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena del mar, que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micma, al oriente de Betabín. 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cueva, en foso, en peñasco, en roca y en cisterna. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gat y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, o sea que se iban y lo dejaban solo. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Me dije, oigan qué palabra, me dije yo a mí misma: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Vamos a pararlo ahí. Como todos sabemos, el rey Saúl fue el primer rey de Israel. El Señor le dio un rey al pueblo porque en ese tiempo gobernaban, era un tiempo que gobernaban los jueces. Samuel fue el último juez de Israel, el último que juzgó como juez.
fue un hombre que anduvo recto a los caminos de Jehová. Amén. Yo le puse por tema esta palabra, obedeciendo para no ser desechado. Amén. Aquí vemos que el pueblo fue y le dijo a Samuel: Samuel, nómbranos rey, porque tus hijos no andan correctos en los caminos de Jehová como has andado tú. Entonces las personas, cuando ven un liderazgo corrompido, no quieren que esa persona lo guíe. O sea, eso hasta ahí es entendible. Pero ¿cuál es el problema que veo yo aquí? Que el pueblo va a Samuel y le dice: nómbranos rey porque queremos ser como los demás. El ser humano tiene un problema, que siempre queremos estar como imitando lo que el otro hace. Yo no sé por qué. Si una amiga o una persona tiene un hijo, ay, yo también quiero tener un hijo. ¿Y por qué yo no puedo tener uno si ella tiene un ejemplo? O si fulano se compró esto, yo también me lo quiero comprar. O sea, siempre queremos estar imitando, es nuestra naturaleza. No debería de ser así, pero ¿qué pasa? El Señor lo que nos quiere mostrar en esta tarde es que muchas veces nosotros somos desobedientes y queremos disfrazar esa desobediencia con algo espiritual. Oigan por qué, oigan lo que dice la palabra aquí. Dice que en el versículo 8 dice: esperó 7 días conforme al plazo, porque Samuel en el capítulo anterior le había dicho que él tenía que subir a ese lugar, que debía de esperar 7 días, y que luego, ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Señor no es como ahora, que el Señor trata directamente con nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y a convivir permanentemente con nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos actitud incorrecta, yo espero que eso esté pasando con todos nosotros, ¿no? Que cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos reprenda. Porque si el Espíritu Santo no te reprende, hay un problema ya. Porque si tú haces algo malo y no te sientes mal, significa que ya el Espíritu Santo está contritado y se ha marchado. Y eso es una... Oh, Dios santo, Señor. Eso es una condición muy peligrosa para un cristiano. ¿Por qué digo para un cristiano? Porque un inconverso no se ha convertido todavía. Ellos saben, no todos, la mayoría saben que están mal y que en algún momento, como me han dicho mucho, que yo le he predicado, me dicen: Diana, yo sé que yo algún día tengo que venir a los pies de Cristo, pero todavía no es el momento. Entonces yo entiendo, porque yo también decía lo mismo. Yo decía: ¿por qué no es el momento? Pero tú sabes que tiene que venir. Sí, lo sé. Pero si ya estás convencido, la palabra dice: si escuchaste su voz hoy, no endurezca tu corazón. Porque yo decía cuando me predicaban, ustedes saben que venimos de un contexto de República Dominicana, yo soy dominicana, y en mi país yo lo que veía era una religión muy de apariencia, en el sentido de que para tú ser cristiana tenías que vestirte con una falda que te arrastrara el piso. Ustedes lo saben porque somos la mayoría latinos. Eso va conmigo. Entonces, pero era lo que nosotros veíamos en ese momento, y para mí ser evangélica era no arreglarme, andar con una ropa arrastrando, no ponerme ni un aretito pequeñito, porque te decían, te condenaban directamente. Y yo decía, claro, entonces eso es religión. Porque cuando usted lee la Biblia y usted estudia, usted se da cuenta que nada de eso es bíblico. Evidentemente nosotros las personas cristianas tenemos que andar vestidos con pudor, con modestia, no mostrando nuestro cuerpo, pero no andar juzgando a las personas que todavía no conocen a Cristo, que vienen a visitarnos, y usted quiere que vengan con una falda. No, señora, eso no es lo que dice la Biblia. El Señor te va cambiando poco a poco con su palabra. Nosotros no somos nadie para cambiar a nadie. Entonces, como dijo la hermana, muchas personas en mi país, de verdad, me da mucha pena, pero yo pienso que hoy en día, gracias al Señor, se han levantado muchos hombres verdaderamente de Dios que han enseñado la verdadera palabra. Y yo pienso que en estos últimos tiempos estamos viendo más personas convertidas que hace 20 años. Antes eran cristianos 3 o 4 personas, ahora usted ve por las redes sociales, mira, tal artista se convirtió, y oigo 2 o 3 por atrás, religiosos, porque hay muchos cristianos religiosos diciendo, ese reggaetonero no es cristiano, mírale la barba, mírale la ropa. Chicos, se acaba de convertir, mi niño, deja que el Señor haga la obra en él como la hizo contigo, conmigo. O se vestía usted antes de venir a Cristo como usted se viste ahora. Yo no me vestía así tampoco, yo andaba más apretada que la situación. Y con unos pantalones tenía que meterme hasta con aceite. Entonces cuando me hablaban de ropa en la iglesia, yo quería, miren,
Yo quería coger pastor y matarlo, Dios me perdone. Pero claro, estaba predicando la palabra y yo me lo tomaba como algo personal. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado en ese sentido, de no querer imponerle carga a personas que no conocen a Cristo todavía. Ahora, si ya ustedes conocen a Cristo, anda haciendo lo mismo que antes de convertirse, también tiene un problema. Entonces pienso que debe usted de orar mucho para que el Señor lo ayude. Amén. Entonces yo decía, yo tengo una en mi familia, que son, mis primas eran cristianas, o son todavía, pero de ese contexto de que si tú ibas a la peluquería y que tú estabas endemoniado, me dijeron, yo dije, pues yo no voy a ser evangélica. Entonces claro, vi muchos malos ejemplos, pero cuando el Señor tiene un plan contigo, Él no te va a llevar a ese lugar donde no te vas a convertir, te va a traer a un lugar donde te van a predicar la palabra. Y le doy gracias al Señor que me llevó a un lugar, me predicaron la palabra de verdad, no me hablaron de pantalón ni de nada, y yo escuché la voz del Señor que me estaba llamando. Entonces empecé el Señor a trabajar conmigo. Amén. Entonces aquí vamos a Saúl, que el Señor, en verdad, el Señor en Deuteronomio dice que le iba a dar un rey a Israel. Pero el pueblo no estaba pidiendo esa promesa, el pueblo estaba queriendo ser como los demás. Cuando nosotros vemos que en algunas partes hacen algo que les funciona, nosotros queremos hacer lo mismo, para que nos vaya bien también. Y muchas veces nosotras mismas, las mujeres cristianas, estamos esperando en Dios. Las que somos solteras, pues nos toca esperar, nos toca más puro, ¿no? Pero lamentablemente muchas se desesperan y dicen, pero es que no hay hombre cristiano aquí para casarse, entonces van a buscar en el mundo. Entonces esa no es la voluntad de Dios. Cuando yo me convertí, yo tenía una pareja, yo no era casada, evidentemente, porque nosotros cuando no somos cristianos vivimos de una manera desordenada. Y cuando yo fui a la iglesia, predicaron del matrimonio y decían, dice la palabra, pero el pastor ese día estaba explicando que toda relación que tú no estás casada se llama fornicación. Y yo decía, el pastor está como loco. Yo dije, porque si yo solo tengo a uno y no ando con uno y con otro, yo no soy mala, yo nada más tengo a uno, pero no estaba casada. Pero como yo no conocía la palabra, pues yo pensaba que eso no era pecado. Después me dije, como a mí misma, yo sabia mi propia opinión, dije, bueno, gracias a Dios que ya yo vine con él mío a la iglesia, entonces ya yo tengo este novio, ahora yo me convierto, después se convierte, después nos casamos y colorín colorado, ¿cómo es? Cuento acabado. No, a esa no era el plan de Dios. Y yo decía, ay, pobrecita, las que están solas, las que no se han casado, que ahora tienen que esperar porque yo tengo el mío. Pero ya el Señor fue trabajando conmigo y me hacía ver cosas, porque el Espíritu Santo, cuando usted se deja tratar del Espíritu Santo, Él te habla, Él te dice lo que está bien y lo que está mal. Y yo decía, yo veo como cosas raras con este hombre. Empecé a ver cosas que no había visto antes. Él me aclaró los ojos. Yo dije, yo estoy orando mal, Señor. Yo estoy orando de que para que Él se convierta y se case conmigo. Yo voy a orar otra cosa. Entonces empecé a orar diciendo, si es mi esposo, si ese es el hombre que tú tienes para mí, entonces dile que me proponga matrimonio. No, llévatelo y que me deje él. Porque como yo era bastante orgullosa, yo decía, si él me deja, yo nunca lo voy a buscar. No pasaron ni 4 días cuando el hombre más nunca me llamó. Yo dije, Señor, pero no era tan rápido. El Señor lo hizo en su tiempo. O sea, por eso yo le puse la prédica, esperar el tiempo de Dios para no ser desechado. Costó 6-7 meses de llorando toda la noche, de madrugada, y al final entendí. Un día me levanté con un fresco en el corazón. No sé si ustedes han sentido ese alivio. Y yo, así, yo siento como una paz. Y yo estaba como riéndome, llorando, pero de alegría. Yo decía, gracias, Señor. Y después vi tantas cosas, Señor, de esa persona, que yo lo único que puedo decir, gracias que no me lo diste de marido, Señor. Porque el Señor sabe. Él conoce el corazón de cada persona. Él conoce. Y no es como el muchacho era malo, sino que no era para mí, porque me alegré después que no se casó conmigo. Yo le di gracias a Dios, de verdad. Ahora yo oro por él para que el Señor lo alcance con su misericordia y él pueda convertirse algún día y el Señor lo salve. Y como amigo, pero nada más. Entonces, el rey Saúl, aquí vemos un error que cometió el rey Saúl. Cogió, y Samuel le dijo, espera 7 días, porque en el Antiguo Testamento, como le digo, el Señor le declaraba al profeta, o al vidente, como decían, la voluntad que era para hacer. Entonces el profeta iba al pueblo y decía, bueno, el Señor ha dicho que sí, que hagan esto, que hagan lo otro. Entonces era la voz de Dios al pueblo, era el profeta en este momento, era Samuel. Y a lo largo de la Biblia vemos que hay muchos profetas que se van usando en diferentes reinados. Por ejemplo, al rey David era el profeta Natán, que le profetizaba lo que el Señor quería para él. Pero el rey Saúl, desde un principio, dice, ¿a los cuántos años se dio cuenta el Señor? Que a los 2 años.
de estar reinando. El Señor lo sabe desde un principio, pero esperó que él diera su fruto amargo. Y mira lo que hizo el primer día que lo mandan a hacer algo. No esperó. Dice, es que ya pasaron 7 días, como tú dijiste. Y como tú no venías, yo fui, preparé el holocausto y presenté el sacrificio. ¿Cuál es el problema? Que el Señor dice en su palabra que los sacerdotes eran los que presentaban los sacrificios, no los reyes. Entonces, cada persona tiene un orden. En las iglesias hay un orden. Cuando yo veo un líder que le gusta hacer todo y que no le gusta tener consejo de personas para que le digan, mire, esto está mal, yo pienso que está gobernando un Saúl. Porque el rey Saúl era así. Mira cómo dice aquí. Los soldados le seguían temblando. Leímos aquí, ¿no? Usted se imagina que usted va para la guerra temblando. ¿Usted cree que usted va a ganar una guerra temblando así? Si usted está muerto de miedo. Yo aquí veo 2 cosas. Miren cuántas personas eran de los filisteos. ¿Cuánto dicen que habían ahí? Él tenía 3,000 hombres. Y de los filisteos 30,000 con caballo. ¿Tú crees que tú 3,000 contra 30 tú vas a ganar? Si Dios te manda, tú ganas. Porque a Gedeón lo mandó a pelear con mucho más de ellos y Gedeón ganó. Pero aquí el Señor no te ha dicho que vaya todavía. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos los humanos, los seres humanos, de meternos en cosas que el Señor no nos ha mandado? Mira, vas a salir decepcionado, fracasado, dolido, vas a perder dinero, incluso yo pienso que vas a perder toda la vida a veces. Personas que se han ido a meter en pleitos que no son de ellos, lo han matado, porque el pleito, ¿para qué se metiste? No era contigo. Ah, porque no, tu amigo se metió en ese problema, entonces tú te metiste y te mataron a ti. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Si el Señor, mira, era un rey desobediente, él no leía la palabra, porque ahí dice mismo, el Señor en Levítico, en Deuteronomio, dijo cómo tenía que ser. Los sacerdotes presentaban el holocausto, el sacrificio. Y él dijo, primeramente, vemos aquí el síndrome de Adán, yo le puse el síndrome de Adán, porque Adán, cuando comió de la fruta con Eva, el Señor le dijo a Adán, ¿qué hiciste? Y él dijo, la mujer que tú me diste fue la que me lo dio. Y después le dice a Eva, ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y la serpiente fue que me dijo. Entonces al final Adán y Eva le están echando la culpa a Dios, porque ¿quién hizo la serpiente? Dios. ¿A quién? Entonces nosotros dijimos, no, porque yo hice eso porque aquel hermano me atacó y yo me defendí. No, el Señor no dice así, dice que no devuelva mal por mal. ¿Qué dice el Señor, no? Amén. Si un hermano te roba algo, quítate la capa y dásela, le dice, no vaya tú a meterlo preso, ora por ese hermano, ¿no? Entonces vemos a un rey desobediente desde el principio. Él era desobediente, era celoso, como dice la hermana, los celos, pues la palabra estaba celoso, desobediente, sabio en su propia opinión, porque dijo, me dije para mí, se me va a ir todo el pueblo. Entonces aquí él le echa primero la culpa a Samuel, dice que tú no viniste a los 7 días, pero no ha pasado el día todavía. Si hoy es domingo y son las 5 de la tarde, hasta las 11:59 domingo todavía no. Amén. Pero yo veo a las 5 de la tarde y que, ay, eso iba a ser domingo y no va a venir nada, y agarro y hago yo a mi manera. Ya estoy en desobediencia. Entonces usted tiene que esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas. El Señor puso al rey Saúl porque el pueblo dijo, queremos ser como los demás. ¿Ustedes quieren ser como los demás? Ah, pues yo no voy a dar un rey, no se preocupen, ahí lo dice en los capítulos anteriores. Pero le dice, ese rey a ustedes le va a llevar sus hijos a la guerra, le va a quitar dinero para los impuestos, va a coger sus sueldos. Pero queremos un rey. O sea, a veces no nos importa la consecuencia de las cosas que nos van a venir, porque no la vemos más adelante, solo vemos el momento, como la satisfacción del momento. Y después vienen los trancazos, como dicen, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Yo paré en el 9, ¿no? Que dice que Saúl presentó el holocausto. En el 10 dice, cuando él acaba de ofrecer el holocausto, aquí que Samuel venía y Saúl a recibirle, entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desentaba y que tú no venías dentro del plazo y que los filisteos estaban reunidos en Mima. Me dije, ahora descenderán los filisteos, y yo no he implorado, o sea, quiere ser muy espiritual y que, ay, ahora vendrán y yo no he implorado el favor de Jehová. Tenías que haber implorado antes de presentar el sacrificio. El Señor nunca permitió que un rey fuera sacerdote. ¿Ustedes saben por qué? Usted imagina un rey, tú sabes que el rey hacía todo lo que le daba la gana, era autoridad máxima. La única vez que yo veo que se une el poder político con el poder religioso es en Apocalipsis, con el anticristo y el falso profeta. ¿Por qué? Porque un rey puede cambiar los tiempos, la manera de adorar,
y la manera de hacer las cosas. Entonces es un poder absoluto. Y el único rey que yo veo, que es rey y sacerdote, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Porque es el único que puede reinar con justicia. Nosotros los hombres, aunque seamos buenos, que no aparentemos, ninguno bueno, somos corrompidos por el poder siempre. La mayoría. Si usted quiere conocer a un hombre, dele poder y dinero, yo digo siempre. Ustedes no han visto personas que cuando están pobres son muy humildes. Los políticos de mi país, después que suben son ladrones, andan unos jipetones, ni te miran, te guayan y te tiran la... Entonces, el ser humano, hermano, no es solo uno, son todos. El Señor dice que continuo nuestro corazón es del mar siempre. Entonces, por eso el Señor, acuérdense aquel rey que yo prediqué una vez, que le salió lepra por meterse al templo a presentar holocausto. ¿Se acuerdan de ese rey? Le salió lepra en la frente y murió leproso. Se quedó leproso todos los días de su vida. El rey Usías, ¿no? El rey Usías, amén. Entonces, aquí miren lo que le dice Samuel, el 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, 600 hombres. ¿Cuántos yo le dije que había en el principio? 3,000, ¿verdad? Miren cuánto le quedan ya. ¿Qué diferencia el rey Saúl con el rey David? Si usted lee la historia del rey David, que está en primera y segunda de Samuel, es un libro muy bonito, le insto a que lo lean. Dice que David tenía los valientes de David, y los de Saúl iban temblando. Cuando un rey es autoritario, prepotente, orgulloso, envidioso, la gente lo sigue con miedo, no por amor. Tenemos que tener cuidado con un liderazgo así, hermano, porque ese liderazgo puede traer a toda la congregación a las ovejas. Termina dividido, porque el pueblo terminó dividido, y muchos de ellos muertos. El mismo rey Saúl murió con sus hijos, después que peleó con los filisteos. A veces queremos hacer cosas y la queremos espiritualizar, que no, porque yo lo hice para Dios, pero Dios no te mandó a hacer eso. Cuando nosotros venimos a Cristo, muchos tenemos deseo de servirle, ¿verdad? Ay, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer algo en la obra. Y es bonito tener ese deseo. El Señor dice que la fe sin obra es muerta. Pero tenemos que orar al Señor para ver si lo que estamos haciendo estamos en la voluntad de Dios. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención de esta palabra, ¿saben qué? Que al rey Saúl lo desecharon a los 2 años de reinar. A los 2 años, pero él reinó muchos años. O sea, él no fue depuesto inmediatamente. Tenemos líderes hoy en día en las iglesias que han sido desechados por Dios y siguen ministrando todavía. Eso es lo que más me duele, porque acuérdense, cuando él lo desechó, él mandó a Samuel a ungir a David. Dice: vete a Isaí de Belén, que allí yo me he provisto de un varón conforme a mi corazón, y ve y úngelo. Y David en ese tiempo no iba a la guerra, tendría menos de 20 años, porque en Israel para usted ir a la guerra tenía que tener mínimo 20 años. Él fue, lo ungió y regresó. Pero Saúl siguió gobernando. Entonces pasarían por lo menos 15, porque el rey David empezó a gobernar con 30 años, lo ungirían con menos de 20, más de 10 años pasaron. Saúl gobernando al pueblo, pero desechado por el Señor. El Señor se lo dijo: te he desechado y ya me he provisto de otro varón. ¿Por qué lo desechó el Señor a Saúl? Por hacer las cosas antes de tiempo, por no esperar el tiempo de Dios. Muchas personas, muchos cristianos han sido desechados porque no han esperado el tiempo del Señor. El rey, yo me imagino a un orgulloso, por eso el Señor dijo: conforme a mi corazón, ¿no? A una persona orgullosa que vayan y le digan: Alberto, así te dice el Señor, te unjo como pastor, por ejemplo. El deber del hermano es sentarse a orarle al Señor cuando es el momento, pero no venir a la congregación al otro día y decir: yo soy el que voy a predicar porque a mi mujer. ¿Usted se imagina? A David lo ungieron, y lo bonito que me gustó mucho de cuando ungieron a David, ¿saben qué pasó? Que Samuel fue a la casa de Isaí, y él, parece que Samuel, con todo hijo de Dios que era, se guiaba por los ojos,
porque salió uno, el grandote, y fue con el aceite a vaciárselo. Y el Señor le dijo, ¿para dónde tú vas? Espérate, ese no es. Dice, ¿cómo que ese no es? Y le dice, ¿cuántos hijos tú tienes? Dice, aquí hay 7 hijos. Dijo primero, pero eran 8. O sea, David lo tenían por lo peor. Como que él no servía para nada. Cuando dice, bueno, el otro que está menos grande, pero está grandote, va con el cuerno a vaciar. Le dice el Señor, tampoco es ese. Y así pasaron 7. Dice el Señor al 7º, tampoco. Dice, pues entonces. Y le dice al papá de David, ¿tú no tienes otro hijo? Porque el Señor me dice que ninguno de estos lo ha cogido y yo pensaba que era el grande. Dice, sí hay uno allá afuera que está cuidando las ovejas, allá afuera. Dice, llama porque no me sentaré a la mesa hasta que no venga. Cuando llamaron a David, que venía ese muchachito con 16, 17 años caminando, él le dijo, ese es. Dijo, ese es, Señor, sí, el que tú ves, el que no sirve para nada, ese chiquito, ese es. Fue a él, le vació su aceite, ungieron a David. ¿Qué hizo David? Fue con una espada a pegarle un espadazo a Saúl para sacarlo. Esperó el tiempo del Señor. Miren lo bueno y lo importante que esperó el tiempo del Señor. Miren las cosas que el Señor hizo con David. ¿David era perfecto? No era perfecto, ¿verdad? David después mató, fornicó, que la hermana sabe mucho de la Biblia. Fornicó, mandó a matar a su mejor amigo para quitarle a la mujer porque le gustó. Sí, David. Sí, pero tenía el corazón conforme a Dios. La diferencia de David y Saúl es que Saúl no se dejaba tratar, pero el rey David sí. Entonces el Señor siempre se va a buscar personas conforme a su corazón. ¿Qué es el problema? El rey Saúl no confesó el pecado. Yo pienso que el Señor le estaba dando la oportunidad porque mire cuántos años gobernó. Y el Señor te deja ministrando todavía en una iglesia, tu ora por los enfermos, hablando en lengua. Él profetizó. O sea, nosotros los cristianos tenemos que tener, miren, hermanos amados. Estamos en el 2022, en febrero del 2022. Yo pienso que el Señor le está haciendo un llamado a las iglesias, a nosotros mismos los cristianos, que dejemos de poner la vista en las apariencias. Porque cuando uno viene a una iglesia siempre ve la apariencia. El que se ve más santo, esa no parece tan cristiana, mira. Aquel sí tiene cara de San Crisóstomo, de San Bartolomeo, de no sé qué. Pero ese que usted ve o esa, con esa cara de santa, salen siendo los peores que los que usted cree que no son cristianos. Porque el Señor dice por su fruto, no por sus dones. Acuérdense cuando fueron los discípulos, después que el Señor le dio el Espíritu Santo. Señor, llegaron contentos, brincando. ¡Ay! Mira, hasta los demonios se nos sujetan. Dice, ¿usted está contento? Dice, claro que sí, pues yo fui y saqué un demonio allí. Dice, no te gloríes de eso, gloríate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nosotros no, miren, los dones son buenos, porque los dones son buenos para administrar en las iglesias, para sanar enfermos, don de discernimiento, para que el Señor te muestre qué espíritu está operando en ese momento. Pero tenemos que gloriarnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Hay personas hoy en día que les gustan ir a donde el Señor como con un currículum. De que mira, pero el Señor no sabe el currículum. No fue Él que te dio los dones. ¿Cómo yo? Mira, de verdad, nosotros mira, gracias a Dios que el Señor tiene tanta paciencia con nosotros. Miren que el Señor es amor y es paciencia, ¿no? Para el Señor llegar a hartarse de Saúl, mira cómo tiene que ser ese personaje. El Señor dijo, y entonces tú sabes que a veces uno le coge mucho cariño a una persona y no quiere ver lo malo que esa persona está haciendo. Pero estamos viendo los frutos, que está actuando mal. El Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl tú? No te he dicho que no ores por él más, que ya yo lo deseché. Parece que Samuel oraba para que el Señor no lo deseche. Dice, te he dicho que ustedes, entonces hay unos hermanitos que son muy espirituales y dicen de que es que el Señor manda a orar los unos por los otros, pero no te está diciendo Dios que no ore por él. Entonces ora para que el Señor trate con él, pero no esté pidiendo que él siga en el ministerio, porque el Señor lo desechó ya. O sea, tú eres más bueno que Dios. Nosotros somos más misericordiosos que Dios. Yo no creo que nosotros somos más buenos que Dios. El Señor es amor, pero para el Señor hartarse de alguien, ¿cómo tendría que ser ese personaje? Entonces, ¿qué pasa? El rey Saúl no confesó. Dice la palabra que el que confiesa su pecado
alcanzará misericordia. Pero el que lo encubre, no. La única manera que usted puede ser restaurado, porque nosotros no somos perfectos, hermano, no nos engañemos. Nosotros vamos a fallar en nuestra vida cristiana a lo largo. Y el que viva más años, más tiempo tendrá de fallar. Entonces, a veces hay gente que dice, yo quiero vivir hasta los 100. Digo, no, yo no, tanto no, porque en este camino la vida cristiana se compara con una carrera, que nosotros no vamos a caer, vamos a tropezar, pero dice el Señor, levántate, sacúdete del polvo y continúa. Que usted haya fallado después que Dios lo llamó no significa que usted está desechado. Significa que usted todavía puede pedir perdón. No se deje engañar del diablo de que lo que hiciste el Señor no te lo va a perdonar. Mentira. El que está condenado al lago de fuego es el diablo. Nosotros tenemos perdón en Cristo Jesús, pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Si usted se arrepiente, mire, no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no perdone. El Señor dice que lo digo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú dices que tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tú no crees en el infierno, que tú no crees en el cielo, entonces tú no tienes salvación, porque tú no crees nada de eso, ¿verdad? Entonces, mire, si usted abortó 30 veces, si usted no quiero saber ni tengo que saberlo, dígaselo a Dios, pida perdón y venga, que el Señor lo va a perdonar y lo va a inscribir su nombre en el libro de la vida, como yo dije antes. Amén. El Señor era de verdad. ¿Qué pasa? Que Saúl se metió en este problema sin Dios mandarlo. Entonces nosotros a veces nos metemos en cosas que nosotros mismos nos metemos, que Dios no lo mandó, y después queremos que Dios venga y nos saque. Oye como dice la palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero una cosa es la prueba que Dios te mandó y otra cosa es la que usted se buscó. Entonces la que usted se buscó, el Señor le, bueno, si usted se humilla y pide perdón, Él te va a levantar, pero vas a pagar las consecuencias, porque las consecuencias están ahí. Amén. Amén. Si usted es un hombre o una mujer que vive de mujer en mujer o de hombre en hombre, y su esposo la deja porque usted es una mujer que no anda por ahí, y usted se arrepiente, usted viene a Cristo. Hay mucha gente que viene a Cristo y dice, pero ya yo me convertí, ¿y por qué ella no vuelve? No, ya la perdiste. Pero el Señor te perdonó y te inscribió tu nombre en el libro de la vida. Si la gente quiere que Dios les restaure lo que ellos perdieron, no siempre, pero si es la voluntad de Dios, tú no te preocupes, que el Señor te va a traer a quien tenga que esperar que te lo traiga. No lo vayas a buscar, porque si tú lo vas a buscar, lo estás haciendo en tu propia fuerza. Y el Señor no, ¿cómo se dice? No respalda lo que Él nos manda. Entonces, ¿qué Él nos manda? A obedecer. Cuando usted tenga una situación, pregúntele al Señor, Señor, ¿qué hago? Póngase a orar. Hay personas que dicen, es que Él no me dijo que no, pero tampoco te dijo que sí. Aleluya. De que no, Él no dijo que no, te dijo que sí, tampoco yo. Pues entonces, cuando Dios calla, significa espera. Cuando el Señor está en silencio, significa espera, que todavía no es el tiempo. Que te lo va a dar, yo no lo sé, lo sabe Dios, pero no es el tiempo. Hay veces que el Señor no contesta oraciones a los 3 días. A mí me ha contestado cosas al otro día, la hermana lo sabe. Yo digo, wow, pero otras cosas todavía estoy esperando que me digan, pero yo no me voy a desesperar, ¿no? Yo voy a esperar en Jehová. O no, hermana, tenemos que esperar en Dios. El rey Saúl fue un sueño roto. Tú ves cuando usted le compra un juguete a un niño que lo quiere mucho, y desde que tú se lo llevas no le duró ni 10 minutos, y dice, ay, ya lo rompió. Eso fue Saúl, un sueño roto para el pueblo de Israel. Era un rey desobediente, orgulloso y encima envidioso. Ustedes se acuerdan de ese pasaje que está oigan por qué, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que era envidioso. Por eso digo yo, Dios no se equivoca. La hermana habló de la envidia y mira la palabra, y yo no he hablado con la hermana de la palabra. Era envidioso, oigan por qué. Cuando usted continúa, un poquito de agua, hermano, por favor. Gracias. Cuando usted, ya el Espíritu Santo le está diciendo que estás mal y usted no escucha, usted lo que está haciendo es endureciendo su corazón. El Señor ahí lo dejó gobernando muchos años. Él no se arrepintió. No se arrepintió porque ustedes saben cómo acabó, suicidándose. Entonces, si la prueba es de Dios, Dios te ayudará. Amén. Tendrás paz.
esa prueba te tiene que acercar más a Dios. Te fortalecerá y en esa prueba te va a enseñar cosas importantes y te va a llevar a otro nivel de la fe que tú no estabas, si la soportas. Si no la soportas, te van a repetir el examen. Amén. Las personas deben de saber que el mundo espiritual funciona igual que el mundo natural. Si usted está en una escuela y usted está estudiando, por ejemplo, usted está estudiando holandés, ¿no? Si usted quema el examen, ¿usted le va a pasar de nivel? Usted se va a quedar en el nivel que estaba hasta que pase esa prueba. Entonces en el mundo espiritual funciona igual. Lo que tú siembras, eso cosecha. Entonces, era un hombre que no era espiritual, era envidioso. El pueblo de Israel tenía un problema con el gigante Goliat. Y encima era cobarde, un rey que era cobarde también, porque no fue a matar al gigante. Pero el rey David fue con una piedra y con una onda, le pegó una pedrada a Goliat, lo tumbó y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Amén. Entonces, claro, el pueblo estaba muy satisfecho porque le quitó un problema. Le dice, nosotros aquí en Tenja tengamos un gigante que para tú comprar comida tienes que pasar por donde él no te deja. Aquí nos dice la palabra que en esos tiempos, miren aquí, se lo voy a leer. Estamos en el 13, en el versículo 20, no, en el 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, 13, 19. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar sus armas, pero no tenían espada, solo tenían los instrumentos agrícolas, que eran las hadas de labrar la tierra. Pero espada no, todos los herreros se lo llevaron para que el pueblo no tuviera espada. Pero nosotros tenemos una espada que Dios nos dio, ¿cuál es? La espada del Espíritu, la boca, para nosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, esa boca es una espada que nosotros tenemos. Nuestras almas no son físicas, son espirituales en Cristo Jesús, amén. Porque nuestra lucha, mira, detrás de esos gigantes que habían en la tierra, de Goliat, eso era una cosa espiritual. Mira lo que hicieron. Para tú afilar, oye, ¿cuánto tú tenías que pagar en ese tiempo? En el 21, y el precio era un pin, que era un dineral, por las rejas de arado y por los azadones, por las hadas que nosotros usamos allá. La tercera parte de un ciclo de plata, que eso era una fortuna en ese tiempo. Tenían que pagar un ciclo de plata por afilar las hachas y por componer aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, oigan, no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y su hijo, que las tenían 3,000 soldados. 2,400 se mandaron a mudar, salieron corriendo, como dicen los canarios, se mandaron a mudar. Quedaron 600 y los 600 desarmados y temblando. ¿Ustedes creen que esa guerra se podía ganar? ¿Qué dice el Señor en Lucas? ¿Cómo dice, hermano? Dice, cuando un rey va a bajar la guerra, mide las posibilidades de que se puede ganar, y si tú ves que no puede, habla y dile, mira, me rindo, vamos a ver cómo arreglamos este problema para que no muera toda esta gente, porque igual van a matar a todos los de la ciudad, incluso hasta a ti te van a matar y encima van a poner impuestos a lo que quieren. Entonces mejor, para tú dejar tantas mujeres viudas, tantos niños huérfanos, habla y sé cómo reconocer. Significa, reconoce que no puedes hacer eso, que no vas a ganar esa batalla, y di, no, esta batalla no la voy a echar, porque encima Dios no te manda. Ahora, si Dios te manda, tú puedes ir a mano pelada que la vas a ganar, porque es Dios que te está respaldando. Entonces esa batalla que nosotros nos buscamos a veces, tengamos cuidado, que después queremos que el Señor nos saque y el Señor nos respalda lo que no te ha mandado. El Señor lo desechó en el segundo año de su reinado. Con ese hombre no se podía tratar, no era un hombre que reconocía que había hecho algo malo. Hoy en día hay personas así que no se dejan tratar por Dios, por eso son muchas personas desechadas en el ministerio. Y aunque nosotros lo veamos ministrando en las iglesias y hablando lengua y sanando gente, una de esas personas puede estar desechada por Dios, ¿verdad? Y las personas que se conviertan se salvan, pero él mismo no se salva. Amén. Porque como la hermana dijo, el que sabe lo que hay en el corazón solo es Dios. O sea, nosotros podemos tener una apariencia de cristianos, de que somos obedientes aparentemente, pero cuando nadie nos ve, ¿qué hacemos? O ese corazón que tienes ahí, celo, orgullo, envidia. Si eres un envidioso, te voy a dar un consejo esta tarde.
Pues sí, yo lo soy, un consejo que el Señor nos da a todos. Porque aquí estamos todos metidos en el mismo saco. Aquí no hay niños bonitos, aquí todos somos humanos y todos podemos caer en cualquiera de esas cosas. La palabra dice que el que esté firme tenga cuidado que no caiga. Si usted canta bonito y es envidioso, el Señor va a mandar a uno que canta más lindo que tú, para ver qué tú vas a hacer. Para ver la cara que tú vas a poner. A ver, le va a buscar defecto. O lo vas a recibir con amor, con un hermano. Si usted cree que predica bonito, van a mandar a otro que predica mejor que usted, para que se le bajen esos humos. Porque el Señor a cualquiera puede usar. Solo hay que disponer. ¿Qué es lo único que hay que tener para que el Señor te use? Un corazón dispuesto. Usted no tiene que ser grande, ni hablar bonito, ni hacer un discurso que la gente diga, wow. No, porque el Señor, hay un pastor, que yo lo quiero mucho, que dice siempre que el que invita paga, ¿no? Y cuando el Señor invita, Él paga. Amén. ¿Cuántas veces uno ha dicho a ustedes, te invito a un restaurante, te invito a que se fine a comer? Lo normal es que cuando tú comas, yo pague, ¿no? Hay gente que te invita y que te invita. Entonces usted no me invitó. Pero me gusta mucho cuando ese pastor dice, el que invita paga. Y si Jehová te invitó, Él va a pagar. Y Él paga bien. Él no es como el diablo, que el diablo te después te lo quita para atrás y con interés. Entonces, el Señor cuando invita paga. Amén. Quedémonos con eso, que si el Señor te invitó, Él paga. Entonces no seamos envidiosos, hermano. Demos gracias a Dios cuando un hermano Dios lo esté usando, como dijo el hermano, y demos gloria a Dios que ese hermano está con nosotros y que el Señor lo va a usar para que nos ayude. ¿Sabes lo bueno que tiene un hermano en la iglesia con discernimiento de espíritu? Que sepa lo que está pasando, el Señor le muestra. Un hermano con don de sanidad, un hermano con todos los dones. El Señor dice que anhelemos los dones, todos los dones son buenos, pero nos salvan. ¿Usted sabe lo bonito que es un cristiano con dones y obediente a la palabra del Señor? ¡Wow! Eso es lo mejor, lo que tenemos que anhelar. Y eso, más que los dones, la obediencia, y que el Señor nos dé los dones y los sepamos usar. Porque los dones con una persona orgullosa se pueden hasta perder porque se crece con los dones. Amén. Entonces aquí el Señor nos muestra que Él prefiere obediencia, no sacrificio. Que nos dejemos moldear por Dios. Que saquemos de nuestro corazón todo lo que al Señor no le agrada. Y que no intentemos nunca, por ningún motivo, hermano, tratar de tapar una falta con algo espiritual. Cuando ellos estaban en la guerra, oigan lo que dijo el Señor Saúl. Ayuno por tantos días que nadie coma. Oigan, digo, usted para la guerra muerto de hambre. Dicen que el mal comido no piensa. Usted se imagina usted en una guerra peleando con los filisteos sin alma y con hambre, sin comer. Yo pienso que no es el momento del ayuno. Hay momentos, y yo sé que hay un tiempo para cada cosa. Entonces hay personas que quieren aparentar que son más espirituales que porque ayunan. ¿Cómo dijo el fariseo? Nosotros ayunamos. Yo ayuno. Cuando fueron al templo a orar, había un fariseo y un publicano. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos para el régimen que lo estaba oprimiendo, y hay un publicano que se arrodilla y dice, Señor, perdóname que soy malo, soy pecador. Y hace un fariseo de esos religiosos, así hay muchos en la iglesia, y hace de que, gracias Señor, que yo no soy como ese. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Ajá. ¿Quién salió justificado? El publicano. El Señor dijo, ¿tú te crees que tú eres bueno o tú no eres malo? Tú no saliste justificado. Yo perdoné al otro que dijo que era malo. Y él dijo, sé propicio a mi pecado, perdóname que soy malo, Señor, ayúdame. Eso debe de hacer Saúl, hermano. Y cuando yo le dije que era un envidioso, ¿sabes por qué era envidioso? Porque cuando David mató a Goliat, venían todos contentos. Señor, ese gigante llevaba oprimiendo al pueblo, no tenían alma, lo oprimía, hacía lo que le daba la gana. Y fue David con una piedra, le pegó una pedrada, cogió la espada del gigante, un niño con menos de 20 años, y le cortó la cabeza. Y iba danzando, y dicen unas mujeres que venían detrás, wow, Saúl mató sus 1000, pero David mató sus 10,000, como que dice, David hizo más que Saúl en tanto tiempo. Le cambió el otro Saúl. Dijo, nada más falta que le den el reino ahora. Lo dice en la palabra, lo podemos buscar. Nada más falta que le den el reino. Y era tan porque era falso y envidioso. ¿Sabes lo que hizo? Es que miren, este libro es hermoso, hermano. Cuando puedan, léanlo de verdad. Le digo,
cuando usted está en desobediencia y usted no confiesa el pecado, el Espíritu de Dios se aparta de usted. ¿Cuándo? No lo sé, el Señor tiene tiempo para eso. No contristemos al Espíritu Santo. Dice aquí en la palabra que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. En el 16 ahí mismo, de 1 de Samuel, casi estamos terminando ya. Me queda poco tiempo, ¿no? Casi estamos terminando. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 14. Mira aquí para dar una introducción porque vamos a seguir con este tema. Yo pienso que vamos a hablar un poco más de David en la próxima semana, no sé si el sábado o el domingo, para que ustedes vean porque ay, ya no dijo que era envidioso, pero a lo mejor no era, sí era envidioso y malo. Miren lo que dice aquí. David toca para Saúl. Oigan lo que dice, 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando el Espíritu Santo se salió de él, se le fue. Ustedes no han visto muchas personas que son muy religiosas, que después todavía el tiempo y están media loca. Ustedes no han visto, hay gente que ha sido cristiana. Por eso que dice que se vuelven locos. Pero la gente, oiga lo que el diablo ha hecho, que el Señor, yo leyendo esta palabra, el Señor me mostró el mal testimonio que dan. Oiga lo que hace el diablo. Como él era cristiano, se convirtió en un momento. ¿Qué pasa? Tú puedes ser cristiano y vivir una apariencia de que tú eres obediente, pero tú tienes un pecado que tú no confiesas. Y no me estoy refiriendo a un pecado que usted comete un día. Todos podemos caer en pecado un día, pero no continuo el pecado. ¿Me doy a entender? Si usted tiene problemas con el alcohol, usted no va a vivir todos los días bebiendo. Usted puede hacer que siendo cristiano pueda caer un día en algo que te va a perseguir hasta que el Señor trate contigo y te liberte de eso, ¿no? Porque hay liberaciones que son progresivas, hay liberaciones que son inmediatas. Si un hombre en su vida mundana fue muy activo, usted sabe, con mujeres, ¿usted cree que después que usted se convierta, ya, usted le dejaron de gustar a la mujer? No. Usted va a tener que luchar con eso. Y algunos van a luchar hasta el día que se muera. Pero, Señor, yo quiero agradarte, Señor, quiero cambiar, Señor, ayúdame, usted verá que usted lo va a poder hacer. Lo que nosotros no hacemos, los cristianos, es vivir continuo en el pecado día por día. Pero cuando ustedes oigan que no, y que fulano hizo tal cosa, bueno, él es humano, cayó, no lo esté juzgando, ora por él entonces, amén. Y dejemos de estar juzgando tanto entonces. Como le iba diciendo, personas que son cristianas, y cuando usted tiene un pecado que usted no confiesa, llega un momento que el Señor dice, ya. Como le dijo Saúl, ya. Hasta aquí ya trabajé contigo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un espíritu malo, toma posesión de su cuerpo, porque el cuerpo humano no puede estar vacío. Ahí habita o Dios o habita el otro. Amén. ¿Quién es el otro? El cuerpo humano no se hizo para estar solo. Entonces, cuando el espíritu se aparta, como dice la palabra, cuando usted se convierte, hay gente que le sacan 2, 3 demonios, uno, a mí yo no sé cuánto me sacaron, pero Cristo me hizo libre en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el demonio? Que le sacan a usted cuando usted acepta al Señor y usted está en pecado y no se arrepiente. ¿Qué hace el espíritu malo? Volveré a mi casa, de donde salí, pero no va a ir solo, porque la otra vez me sacaron y cogí 7 espíritus peores para entrar donde ti. Y ustedes no ven personas que han sido cristianas, que tú lo ves fumando que no fumaban, drogándose si no se drogaban, incluso homosexuales que nunca habían sido homosexuales y con un espíritu de homosexualismo. Porque el espíritu malo que le sacaron viene con 7 peores, ya son 8. Imagínense usted la condición de esa persona, cómo llega a ser. Yo no digo que no se va a regenerar, pero miren, ya está en una situación difícil, no lleguemos a eso, hermano. Si tenemos algún problema que hemos fallado en esta semana, o en estos días, o meses atrás, o el año, no importa, no te guardes ese pecado. Y no te estoy diciendo que vengas aquí a decirlo, porque los hombres somos muy ligeros para juzgar y decir, ay, fulano hizo eso. O, ay, pero yo no me esperaba eso de Diana o de Josefina. No. Confiésenselo al Señor Jesucristo, arrodíllese. O sentada, no importa. El Señor no dice que tiene que ser de rodillas, sentada, acostada. Señor, perdóname, Señor, por eso que hice que yo no te lo había confesado, Señor. Esta palabra me recordó que yo te tenía que pedir perdón esta tarde. Y sea sincero. Y usted verá que el Señor la va a perdonar y el Señor la va a restaurar. Pero tiene usted que confesar su pecado. No se quede con el pecado callado. No encubra su pecado para que no acabe como Saúl. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Él era un envidioso. ¿Sabe por qué? Porque dijo, nada más falta que le den el reino. ¿Y sabe lo que hizo después? Va y le dice a David y que, ay, me gustaría que tú fueras mi yerno, para tenerte como familia. Yo quiero tenerte cerca.
Hay gente que son de amigos tuyos para tenerte cerca y para pegarte la puñalada por atrás cuando en el momento menos indicado. ¿Sabes lo que hizo? Le dice, ay, pero ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Le dice. Y no le dio la hija nada. Se la dio a otro. Y fue y le tiró una lanza para matarlo. Y David, si no le esquiva, lo mata. Después dice, ay, ¿qué he hecho? Locamente he hecho. Mira, no te di la primera, pero te voy a dar la segunda, Mical. Entonces Mical, la segunda, estaba enamorada de él. Le dijo, ay, sí, yo lo quiero. Oigan lo que él le dijo, que le fuera a buscar y que para darle a la hija. ¿Usted sabe lo que le pidió? 200 prepucios de los filisteos. ¿Usted sabe lo que son los prepucios, no? Usted sabe que los hebreos se circuncidaban su parte y el prepucio era parte de la tela que le quitaban. Menuda petición también, ¿eh? Mira, de verdad. Yo pienso que lo que él estaba buscando era, dirá, 200 prepucios. No le pidió 100 y él le trajo 200, lo que bueno. Alguno lo tiene que matar. ¿Por qué no me puede con 200? Lo que quería que lo mataran porque él sabía que él iba a reinar. Ya lo habían ungido. Él le trajo, ¿tú quieres 100? Toma, 200. Qué hombre tan valiente era David. Él no tenía miedo, pero ¿por qué? David no era valiente solo, era porque el Espíritu de Jehová estaba con él. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que tener temor, porque dice que el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. Saúl dijo que tenía temor porque el pueblo se estaba yendo. Si nosotros vemos que los demás se van, no importa, confía en Jesucristo. Como yo dije antes, que el que invita paga. Entonces, se van de 3,000, se fueron 2,400. No importa, dice un refrán, dice, no están todos lo que son, pero sí son todos lo que están. Quedaron lo que tenían que quedar, lo que el Señor quiso que quedaran. Amén. Y en esas pruebas, en esos momentos se prueba quién es fiel y quién no. Porque si la cosa se pone fea y tú sales corriendo, usted no era fiel nada. Usted estaba buscando lo suyo y como no se le dio, salió corriendo. Entonces, esto es para valientes, esto no es para el que tenga más dones, ni para el más grande, ni para el más que se vea más espiritual. Esto es para valientes y personas con corazón contrito, humillado, que se arrepientan, confiesen su pecado y se dejen tratar por el Señor. Amén. Entonces, que el Señor nos dé un espíritu de valentía para que nada nos mueva, en el nombre de Jesucristo.